Profesor Jorge Escala, qué gusto tenerle. Al que madruga, Dios le ayuda. Bienvenido. Eso sí, gracias Roberto, gracias Mayra, un saludo a Radio Morena y a su sintonía. Bueno, mire, estos dos proyectos de ley, el primero en enero, que fue aprobado por esa gran alianza supuestamente de gobernabilidad, pero que fue para el reparto de las comisiones en la Asamblea Nacional y otras instituciones, digo, gran alianza entre Noboa, el correísmo, social cristiano, ¿verdad? Aprobaron esta ley no más apagones y con ello dijeron nunca más y batían palmas que nunca más se iban a producir apagones. Y ahora resulta que envían con el carácter urgente económico en plena crisis energética y también económica un nuevo proyecto de ley que no es otra cosa que entregarle todo el sistema eléctrico al sistema privado, con el propósito de que el Estado le compre energía cara, ¿verdad? Y obviamente incrementar el precio de las planillas, que ya de por sí están incrementándose. No es otra cosa más que la privatización del sistema eléctrico. Para eso ha generado esta crisis, Daniel Noboa, para entregarle el manejo, el patrimonio estratégico del Estado en materia de electricidad a los grandes empresarios. Es evidente entonces que esta crisis fue generada, esta crisis energética fue generada con esos despropósitos, Roberto. Por eso el día de hoy, a las 4 de la tarde, se han convocado varias organizaciones sociales y populares en el Parque Centenario con el propósito de rechazar los apagones y el incremento del precio de la energía. Está clarísimo, Roberto, que le dijeron al presidente de la República, Daniel Noboa, al inicio de su mandato, hasta Contraloría, el Colegio de Ingenieros Eléctricos, CELEC, les dijo que teníamos que enfrentar una sequía y que por lo tanto, para enfrentar la sequía, para evitar los apagones, era necesario invertir en las centrales termoeléctricas, aquellas que no requieren agua o la fuerza del agua para producir energía, Roberto. Entonces, no hizo eso, no invirtió, no compró repuesto para esta termoeléctrica, más vale le retiró 400 millones de dólares a CELEP y obviamente no pudo darle el mantenimiento a las termoeléctricas. Estamos viviendo las consecuencias de los apagones que tiene a la gente, que ha afectado la vida y la economía ya de la población. Quiebran los negocios, Roberto, ya la gente ya no vende. Ha perjudicado al que tiene la panadería, a la señora de cafetería, a los negocios pequeños, a los restaurantes, están lanzando a la desocupación, se pierden los electrodomésticos en los hogares. ¿Quién responde por eso? Un gobierno insensible. Por eso, el día de ayer hicimos una rueda de prensa. ¿Cuáles son las propuestas, profesor Jorge Escala? ¿Qué hacer? Porque se necesitan soluciones inmediatas. ¿Cuáles son esas? Ayer hicimos una rueda de prensa y que hoy públicamente en los medios de comunicación y en esta jornada de movilización que se va a realizar, a la que nos sumamos porque también me siento indignado como profesor, como parte del pueblo que me afecta también los apagones, le estamos exigiendo al gobierno que adopte de manera inmediata algunas medidas, que sí las puede, si tiene un poco de sensibilidad, si es que le queda algo de sensibilidad. Es decir, uno, debe de manera inmediata, mediante decreto ejecutivo, reducir el IVA del 15 al 13%, estimado Roberto, del 15 al 13%, con el propósito de reactivar la economía de estos comercios que están en crisis y también reducir enormemente el costo de vida, darle un respiro también a la economía familiar. A propósito de las propuestas, porque es el tiempo de pasar propositivos, ¿no? Así es. Tenemos un problema, como usted acaba de describirlo y con tanto acierto, ese hombre, esa mujer que ve sus esperanzas fincadas en ese pequeño negocio, ese hombre, esa mujer, ese miembro de familia que no tiene para dónde en estos momentos, no merece este tipo de situaciones. Jugando como al gato y al ratón en una función legislativa ante un proyecto de ley que es de urgencia, que todos
todos pongamos nuestra mente creativa para ver cómo se ve este tipo de cosas. Así es. Entonces, vea, el presidente de la República con un solo documento puede bajar el IVA del 15 al 13%, cosa que le da respeto. Que la ley le permite. Que la ley le permite. Hoy es 13. Y de manera inmediata puede inclusive él hacer un alcance a esta ley diciendo que baja el IVA, lo sigue bajando el IVA al 10%, con el propósito de que la gente pueda en algo compensar lo que el gobierno le ha perjudicado, la quiebra de su negocio. Porque ya no solo es el tema agua. Esto es económico. Claro, esto es económico. Entonces, mire, ahí hay una propuesta que de manera urgente la puede hacer el gobierno. Por eso los pueblos se movilizan, los sectores sociales comienzan a movilizarse para exigir medidas alternativas. Esta es una. De tal manera que también planteamos que de manera urgente, si el día tiene 24 horas y nos dan 12 horas de apagones, no nos pueden cobrar completa la planilla. Por lo tanto, exigimos que el gobierno nacional, ¿verdad?, acepte la demanda, la exigencia de los sectores sociales, de los barrios populares, que las planillas sean pagadas en un 50% en función de la cantidad de energía. El gobierno ha dicho que suspende por ahora, suspende. Cuidado, se confunden ecuatorianos. Aplaza el cobro nada más. Nada más, y en cualquier momento te la ejecuta. Y el tema de los excesos, entonces, y los incrementos. Eso es en la planilla solo de septiembre. Entonces, para la planilla de septiembre, estamos diciendo que esa no se suspenda, se exonere, porque resulta que ahí se inflaron las planillas. Pero estamos surgidos de cuestión económica. Bueno, entonces una manera de... ¿Por qué nos sinceramos y aprovechamos para aquellos que reclaman que de un momento a otro, por arte de magia, y esto no es solamente a los sectores populares, es todo. En el sector residencial, comercial, cuando menos se da cuenta usted, está triplicado el valor. Así, entonces, en estos meses de calor. Entonces, en septiembre no debe suspenderse, debe exonerarse. Y a partir de aquí hasta abril, que se anuncia que continuarán los apagones, como no nos están dando completo la energía, tienen que cobrarnos en el porcentaje que recibimos. Si recibimos la mitad de energía, de suministro de energía, debemos pagar la mitad del planillaje que recibimos mes a mes. Como también ha afectado enormemente el uso del celular con el internet. Todo. Se va la luz, se va el internet. Y por lo tanto también planteamos que pagar los planes del internet en un 50%. Debe el gobierno decretar esta medida urgente, caso contrario está provocando la respuesta airada de la población, que ya no aguanta. Ahí tenemos otro quiebra problema de negocio y están lanzando a la desocupación ya a más de 3,000 personas. Si antes 117 personas eran despedidos de su puesto de trabajo, hoy se ha incrementado con esta crisis energética. Recuerde que hay un adendum, ¿no?, para el tema de los contratos con las prestaciones de este servicio que usted señala. Y escuché a quienes representan o son parte de una asociación, está en lo lógico la certeza jurídica, pero fundamentalmente le pregunto, ¿cuánta creatividad para este tipo? ¿Crearon o no? ¿Tienen un plan de contingencia para este tipo de situaciones? No solamente esta situación ahora de la falta de energía, claro, otras contingencias que pueden darse. No hay nada, Roberto. La gente inclusive para poner su negocio se había endeudado para poner su emprendimiento, y el banco no espera, al banco no le va a decir, oiga, vea, se me dañaron los frigoríficos, oiga, vea, tuve problemas, cerré el negocio, se queda con una deuda. Entonces debe también la Junta Bancaria de Regulación Monetaria también replantear, reprogramar el crédito, reducir la tasa de interés como estamos planteando nosotros. En definitiva, se pueden adoptar medidas para enfrentar las consecuencias. Sí, pero no para asfixiar más al común de los ciudadanos. No, de ninguna manera. Cuidado, porque los señores de la banca son extraordinarios. Ahí sí, pues con el extraordinario. Ellos no perdonan absolutamente nada. Solo un gobierno patriótico y popular como el nuestro adoptará esta medida. Si Noboa no quiere adoptar ninguna medida, solo pretende imponer medidas que favorecen a los grupos de poder económico para quien gobierna, ¿verdad? Es evidente que tendrá la respuesta organizada de los sectores sociales y populares, a las que me sumo como maestro, como candidato a la presidencia de la República y como también parte del pueblo que me ha afectado todo este problema de la crisis, a todos de manera general. Si el gobierno no adopta este tipo de medidas, en mi gobierno, en febrero, cuando nos levantemos con la victoria y derrotemos
a los causantes de esta crisis, porque no es solamente este gobierno, sino también los gobiernos anteriores que con sus partidos hoy tienen el descaro nuevamente de participar en esta contienda electoral. Si no adoptan esta medida que estamos planteando desde los sectores sociales y populares, de seguro que mi gobierno ejecutará estas iniciativas. Profesor Jorge Escala, son las 6 de la mañana con 49 minutos. Usted ha hablado de la exigencia al gobierno nacional para que se cobren las planillas de energía eléctrica el 50%. Pero ¿qué pasa con el Internet? ¿Qué pasa con el agua potable en los sectores en donde cuando se va la luz también se va el agua? En la misma medida de que en que recibimos la energía, ¿verdad? Si recibimos la mitad de las horas del día, el consumo de energía, y también se suspende el servicio de internet y de agua potable, obviamente que también tiene que reducirse las planillas de el servicio de agua y también del servicio de telefonía móvil para todas las empresas telefónicas. Pero Mayra, es urgente también exigirle al gobierno que devuelva la plata que le debitó a SELEC, a la Corporación Eléctrica del Ecuador. Tenía reservado más de 400 millones de dólares para comprar repuestos, para darle mantenimientos a las termoeléctricas. ¿Y qué pasó? Es decir, aquellos centrales que no requieren agua para poder generar energía. Y lejos de invertir para el mantenimiento, le quitó más de 400 millones de dólares, y obviamente tenemos esta grave consecuencia de los apagones. Con eso se pudo haber, por lo menos, más que rehabilitado, poner en funcionamiento solo la mitad de las 13 centrales termoeléctricas, y pero con ello causa... se generaba alrededor de 500 a 600 megavatios. Pero la causa de la crisis, nos han dicho, es que no llueve. El problema no es de la sequía. Eso dice, esa idea descabellada la dice el ministro de gobierno, creo que, y que además dice este señor Wong, ¿qué culpa es del gobierno que la gente no tenga para comprar un generador? ¿Y qué culpa es del gobierno y además el gobierno no les puede dar un generador? Es decir, vean cómo resuelven el problema. Así, en algunos medios de comunicación ha venido planteando esta idea descabellada. Entonces es evidente que el problema no es de la sequía, el problema es de la incapacidad, de la irresponsabilidad y de la mentira de manera permanente del presidente de la República, que hoy vuelve a mentir. Cuando salió el 17 de octubre en cadena nacional, que la gente esperaba con gran expectativa ya la suspensión definitiva de los apagones, porque había anunciado así que iba a expresar medidas que iban a provocar definitivamente la suspensión o la terminación de los apagones. Lo único que hizo es ratificar que van a continuar los apagones, lo que sí va a reducirse el horario de corte de energía, pero a renglón seguido, ¿verdad? Salieron los expertos en la materia y le dijeron, señor, usted está equivocado, el mes de noviembre es el mes de mayor sequía y por lo tanto no va a cumplir con lo que está ofreciendo. Es decir, el gran culpable o responsable de esta crisis que estamos viviendo tiene nombre y apellido, Daniel Noboa, y por supuesto también los gobiernos anteriores, como el que construyó hidroeléctricas con sobreprecios y que nunca generaron, ¿verdad?, los megavatios que dijeron que iban a producir esas hidroeléctricas. Y además nunca invirtieron en el plan maestro de electricidad. Mi gobierno devolverá de manera inmediata esos 400 millones de dólares, pondrá en funcionamiento las termoeléctricas. Mientras funcionan las termoeléctricas, se suspenden los apagones. En mi gobierno se acabarán los apagones definitivamente. Vamos a invertir de manera urgente, ¿verdad?, recursos para el plan maestro de electrificación con el propósito de resolver los problemas. ¿Cuántos proyectos no le dio continuidad el gobierno de Daniel Noboa? 10 proyectos.
que generaban alrededor o sobrepasaban los 1.000 megavatios. ¿Cuánto se necesitaba para eso, Roberto y Mayra? 700 millones de dólares. Vea usted con que se cobre la plata a los grandes empresarios evasores de impuestos en el SRI, usted tenía para resolver en buena medida o ejecutar los proyectos de generación eléctrica alternativa, limpia, ¿verdad?, con 700 millones de dólares. Es decir, sí hay salida a la crisis. La incompetencia, la irracionalidad, la incapacidad de este gobierno nos hace hoy padecer en esta dura, difícil situación. Esto es un problema serio, es un problema que hay que afrontarlo, más allá de quién lo provocó y lo que nos acaba usted también de refrescar. ¿Desde cuándo nos volvimos dependientes de las hidroeléctricas? ¿Bajo qué premisa y bajo qué criterio técnico? Era precisamente para evitar que el momento que llegue el estiaje, porque el estiaje no es que es creado por nosotros, es algo que se da por causa natural, es un fenómeno natural. Entonces, ese cambio climático, la demanda creciente, la falta de inversiones y los problemas de una producción, porque nos volvimos siempre desde la llegada, y estamos para cerrar 6:55 minutos, profesor Jorge Escala Zambrano, desde la llegada del primer precio extraordinario, bueno, fabuloso para el Ecuador, no construimos como debíamos haber construido. O sea, aquí no hay que darle vuelta. ¿Cómo poder solucionar, pero de raíz, no parches? Claro, para resolver de raíz el problema. Inclusive hasta convertirnos en exportador de energía. Tenemos como, dicen los especialistas. Claro, hay que diversificar la generación eléctrica, no quedarnos solamente en los proyectos hidroeléctricos, precisamente por los problemas de la sequía. Si el Ecuador tiene 13 termoeléctricas que no funcionaron, ¿verdad?, o una está a medio tallo funcionando, como la Termogas de Machala, la Termomachala, ¿verdad? Mira, quien tiene el mantenimiento de este campo que produce gas, el campo Amistad, es Petroecuador, el Estado, y necesitaba recursos con el propósito de ampliar la producción de gas. Y aún así, no solamente que le quitó 500 millones de dólares a Selec, sino que también a Petroecuador le quitó 1.900 millones de dólares, que esos recursos servían para que Petroecuador pueda ampliar la producción de gas, inyectarle este combustible a la Termomachala y producir más de 100 megavatios. Eso se llama descapitalización de las empresas. Por supuesto. ¿Usted lo asegura? Claro, eso. Novoa le quitó 1.900 millones de dólares a Petroecuador. Y hoy tenemos las consecuencias y además dijo, Petroecuador no puede seguir operando el campo Amistad, hay que privatizar. Así quieren rifar al Estado ecuatoriano, a su patrimonio, a propósito de esta crisis energética generada por ellos mismos. Entonces, sí hay razón. De esos 10 proyectos que Novoa no le dio continuidad, Roberto, 7 de esos proyectos generan o apuntan a generar electricidad a través de proyectos de alternativos de energía alternativa, eólicas y otros más de los que se ha anunciado en medios de comunicación. Entonces, sí hay salida en la medida de que un gobierno patriótico y popular como el que vamos a inaugurar a partir de febrero de 2025 en el gobierno patriótico del profesor Jorge Escala y de Pachaterán. Muy bien, gracias por venir a Radio Morena y por madrugar. Por estar muy temprano. Gracias, profesor. Roberto, gracias, compañera Mayra. El profesor Jorge Escala Zambrano firme en su candidatura con la doctora Pachaterán. ¿En la tarde van a estar en dónde? 4 de la tarde en el Parque Centenario. Ahí nos vamos a concentrar para realizar un gran plantón en rechazo a los apagones, para que se terminen los apagones y para que se invierta y se apliquen medidas alternativas que permita aliviar la crisis que estamos pasando los hogares ecuatorianos y sobre todo el comercio, sobre todo los emprendedores que están quebrando, cerrando sus negocios.
Ha sido el profesor Jorge Escala Zambrano, candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular Lista 2. Son las 6 de la mañana, 58 minutos. Gracias, profesor Jorge Escala. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.